Bueno, y arrancamos un nuevo capítulo nuevamente con mi amigo Mario Fernández. ¿Qué más, Mario? ¿Cómo vamos? Bien, Camilo, movido, ¿no? Movido con Movido. panorama ¿Cómo ve nacional. cómo ve el tema? Revolcón ministerial en Colombia. Esto atañe, pues, no solo es un tema político, porque vamos a ver ahorita qué implicaciones también en términos de mercados y en términos económicos. Pero ¿cómo lo ves desde su perspectiva, pues, de abogado, de político, porque sí, o sea, Y digamos, amante de la está política. generando una gran convulsión, ¿no? Sí. Bueno, yo lo primero que diría, Camilo, es que el cambio de ministros el cambio de gabinete ministerial en los presidentes es común. No es algo nuevo que los ministros salgan y entren dentro del desarrollo de cualquier gobierno. De hecho, Iván Duque en sus 17 primeros meses de gobierno tuvo 14 cambios en su gabinete ministerial. Eh, Santos tuvo alrededor de 63 ministros. Entonces, es entendible que la posición política tome este tipo de situaciones como una batalla para condenar el actual gobierno. Pero ahora, esa toma de decisión tan abrupta y de un solo día sacar todo su gabinete ministerial, pues sí le deja a uno un poquitico de sensaciones extrañas. Pero si nos vamos a la realidad política, sabemos que él tiene una agenda que no sabemos si realmente sea el cambio o no, pero están puestas sobre la mesa una clase de reformas, una serie de reformas que necesitan el empuje político y práctico desde la realidad de su gobierno. Y probablemente no encontró en su gabinete ministerial lo que él esperaba y por ende tomó esa decisión. Ahora, vámonos a la realidad, vámonos porque ya vi que el dólar se disparó nuevamente. Ahorita lo Estamos casi miramos tocando los porque 4.700. termine la idea porque sí, ahorita nos vamos hacia allá. Pero lo que sí llama la atención es que realmente este tipo de decisiones muestran a un presidente muy visceral, ¿Muy vuelven a qué? usar un gusto muy visceral, Ok. muy de tomar decisiones desde el impulso, porque así lo mostró siendo alcalde de Bogotá. Entonces, esto puede traer fracturas, esto puede traer consecuencias, me imagino yo, falta de credibilidad en lo que su gobierno actual quiere mostrar. Podemos también tocar el punto de Ecopetrol, el nuevo presidente de Ecopetrol, que puede traer el despunte que tuvo la acción de Ecopetrol, que también usted nos contará cómo la vio. Y frente a eso, y lo que hemos venido hablando en algún momento es, ¿cómo está Colombia en estos términos políticos y económicos bajo la realidad actual a nivel internacional? ¿Cómo nos estamos proyectando? ¿Realmente este cambio, estos cambios que quieren introducir en la economía del país, en la transición energética y demás, realmente van a traer algo positivo? ¿Estamos planteando algo que en menos de una década va a ser una realidad o no? ¿Cómo la ve usted? Pues es cierto, o sea, partiendo de su introducción, pues que los cambios ministeriales pues, no es algo, es más bien rutinario en el Ejecutivo. Sí que es evidente que fue una toma de decisiones muy radical, muy apegado a lo que es Petro, porque no fue como que, ok, por aquí no me está sirviendo esto, como inició, por ejemplo, con Gaviria, ¿no? Saquemos a Gaviria, sino que vamos todos a renunciar y luego también sorpresivamente pues sale Ocampo, queda Irene. Entonces, sí es clara la dirección a la que se va a dirigir. Y a mí sí me genera, pues, un poco pero eso ya es un tema muy personal, ¿sí? De un poco de preocupación en el sentido en que se está radicalizando la ejecución, pero radicalizando ¿a qué? A lo que él prometió. Entonces, ahí hay un conflicto porque uno dice, hombre, pero ¿cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer lo otro? Dice, pero es que eso fue lo que yo prometí y votaron por eso. Entonces, es como que se quiere apegar a la agenda inicial más allá de que, por ejemplo, conceptos técnicos que provienen de los ministerios le digan, mira, sí, chévere por ejemplo, lo que propuso Cecilia López, ¿no? La que fue hasta ayer ministra de Agricultura y decía como
a mí me da rabia que queramos imitarlo o que compremos el discurso de los países desarrollados cuando nosotros tenemos unas necesidades diferentes, unas realidades diferentes, y si proponemos cambios energéticos debe ser una transición, bla, 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 como le costó al ministerio también, porque es claro que sale ella, pero ratifica a Irene Vélez, que ha sido pues muy, muy radical y cero técnica en esa transición. Pero es que él dice, pero es que eso fue lo que yo dije que íbamos a hacer y me eligieron. Y son 11 millones de votantes y es como, ok, entonces más allá del tecnicismo que pudo haberse dado dentro de un grupo de ministros que me parecen eran de calidad, más allá si decimos no me gusta, hubiera preferido el otro, pues eran ministros con, pues no todos, ¿no? Pero, por ejemplo, la salida de Ocampo, que tampoco es que yo sea muy fan de Ocampo ni de su escuela cepalina, pero que uno siente que se estaba apoyando dentro de una estructura de mercado y demás. Vamos a ver si el nuevo ministro ya dijo que iba a garantizar o que dentro de sus preocupaciones estaba la estabilidad económica o macroeconómica. Se apegó o se ha pegado tal vez a política monetaria, pero es que ahí es donde yo digo, bueno, si lo que quiere Petro es decir o mandar el mensaje muy bonito, lo técnico y demás, pero esos conceptos técnicos se apegan a conceptos o a doctrinas que no son las que yo prometí. Y vamos a darnos la pela de aplicar ese discurso que si bien desde lo técnico no parece viable, pues desde el activismo y desde lo ideológico, pues es lo que se espera. Y ahí es donde me preocupa, o sea, porque está clara la dirección que le quiere dar. Ellos sabían, ellos querían proponer, pero no se montaron a la ideología. Y parece que los que quieren montar ahora, pues es personas que pueden seguir o ejecutar más bien las directrices del Ejecutivo. Ahora, yo le pregunto algo. Hay un claro fraccionamiento que hemos visto ya y lo hemos hablado a nivel geopolítico y económico, ¿sí? Que por un lado está Rusia, China y los demás, BRICS y demás, y Estados Unidos y Occidente. Hay un panorama frente, lo que vemos el tema de Ecopetrol, empresa principal del país, que la realidad de la transición energética mundial es una realidad. O sea, eso es una realidad. La transición energética en el mundo es una realidad y eso va a ser una pirámide económica mundial, ¿sí? De hecho, si vamos al reemplazo de la gasolina dentro de los carros eléctricos en el mundo, vemos que el litio, ya las reservas de litio en el mundo ya empezaron a sonar como de forma exponencial. Vemos que está Bolivia, Perú, Chile y parte de Argentina que tienen reservas de litio. Que por cierto, la explotación de litio también va a generar un efecto claro, Gabriel, ambiental muy fuerte, ¿no? ahí es donde la energía renovable de la que se habla o la energía limpia de la que se habla, dentro de lo técnico, que ninguno, ni usted ni yo somos técnicos ambientalistas, ni somos ingenieros ambientales para dar un parte técnico, es claro que puede uno estudiar el tema, o por lo menos mirarlo un poquitico y decir como, no es tan cierto que sea limpia, no es tan cierto que vaya a ser amable con el ambiente, sino también va a tener su consecuencia ambiental. Pero más allá de eso, si bien dentro del ámbito ambiental podemos tener una crítica y una posición de que no va a ser tan limpia y que es más bien algo idealizado, va a ser una realidad, ¿cierto? Va a ser una realidad. Nos vamos a colocar... Sí, pero o sea, la transición se está dando, pero el tema, Mario, es, o sea, de tajo podemos cortar los ingresos de la principal empresa de un país para apostarle a un comienzo en una industria de la cual apenas estamos entendiendo. Desde allí es que yo parto de, hey, si se va a dar una transición, perfecto, ¿y quién la va a financiar? ¿De dónde salen los recursos? Primero, para financiar esa transición. Y segundo, que se necesita de Ecopetrol para financiar. Se necesita de Ecopetrol esté bien. no solo para financiarla, sí, pero ojo con este dato, se necesita Ecopetrol no solo para financiar la transición,
Se necesita Ecopetrol para financiar los recursos del Estado o los gastos del Estado, porque es la principal empresa. Y se necesita Ecopetrol para traer dólares. Y se necesita Ecopetrol para generar cientos de miles de empleos. O sea, se necesita Ecopetrol. Es la joya del país. Y entiendo que tiene un impacto ambiental, como lo tienen incluso en los países más desarrollados y pioneros en términos de medio ambiente, y no por eso han dicho ya cortamos la exploración. Ahora, ojo con este dato que me pareció muy interesante y se lo escuché hoy a Julio Sánchez. Decía, bueno, mucho escándalo con el tema porque lo que dijo el nuevo presidente, Roa, el nuevo presidente de Ecopetrol, fue decir, efectivamente, Ecopetrol no va a tener nuevos contratos de exploración. Pero ¿qué dijo, qué está diciendo Julio Sánchez? Dijo, oiga, pero llevamos 12 años sin que haya, 12 años creo que fue, o 7, no me acuerdo, pero muchos años sin que nadie haya solicitado nuevos contratos. O sea, porque lo que se está parando son nuevos contratos no los que hay vigentes. Y hay vigentes hasta, creo que más de una década todavía. Entonces es como que, hey, ¿cuál es el escándalo? No estamos hablando de nuevos contratos que superan seguramente la década y en una década seguramente el panorama ha cambiado. O sea, tantas cosas han cambiado de aquí a allá. Entonces hay que bajarle también un poco a esa, como que se exacerba, ¿no? La preocupación y demás, cosas que dicen, hombre, todavía no, o sea, todavía no es época, no es momento de preocuparnos por eso. Pero ojo que Ecopetrol. Pero es que ese es el punto de equilibrio que nosotros, los que no estamos en una ni apéndice del gobierno, ni estamos fragmentados por una idea política, es como la tranquilidad de que, ok, es que esto es esta apuesta de entrar a esa transición energética, sea limpia o no sea limpia, sea amigable ambientalmente o no. La realidad es que vamos para allá y que empezarle a dar camino al tema está bien, pero Genial, eso es no genial. de esa forma. Eso es genial pensar que ya estamos montados en esa transición. Pero es que eso debe ir de la mano. Genial que fueran las dos cosas. Exacto. Y la realidad del mundo es, necesitamos de esto, necesitamos de Ecopetrol. Que tenemos que quedarnos ahí, no actuar para que en un futuro sigamos siendo tan dependientes. Claro, hay que movernos, hay que buscar, y es excelente que estén pensando en esa transición. Pero la transición, es lo que decía la ministra de Agricultura, es que se necesita esa transición, tiene que ser progresiva, necesita un financiamiento. ¿De dónde sale? Y mientras tanto, ¿qué? Entonces dejemos el discurso de es que no vamos a... No. Además es una manera de incertidumbre. Mire los mercados. Sí. ¿Se acuerda lo que digo? Usted me preguntó por el movimiento del precio de la bolsa, de la acción de Ecopetrol. Sí. Podemos hablar de eso. Resulta que la acción de Ecopetrol tuvo una caída ayer, sí, antes de ayer, que fue que se dio el cambio de ministro en la bolsa de Nueva York. A ver, la acción de Ecopetrol cotiza tanto en la bolsa de Colombia como en la bolsa de Nueva York. Eso le llama un ADR. Entonces, en la bolsa de Nueva York cayó más que en Colombia. Allá cayó cercano al 16% en un día, que eso es muchísimo. Estamos hablando de más de 3 billones de dólares en un día de pérdida, capitalización bursátil. 3 billones, o sea, 3.000 millones de dólares, porque esa es nomenclatura corta en los sajones. Es mucha plata, ¿cierto? En términos de capitalización. Pero no solo fue por lo del presidente, había una situación, y vale la pena que me dé el espacio para explicar eso, y es que Ecopetrol y varias compañías en estos días están entregando dividendos. ¿Y qué es el dividendo? La utilidad generada, en este caso en el 2022, en junta se decidió cuánta de esa utilidad se va a repartir entre sus socios. Y recordemos que Ecopetrol es mixta, por lo tanto, los dueños de la acción en la bolsa van a recibir parte de esa ganancia. A eso se le llama dividendo. Y fue, digamos, un dividendo cercano al 7%, que está muy bien. Entonces, ese día justamente se acabó el periodo que se llama periodo de dividendo.
entró más bien en periodo ex dividendo. Significa que quien haya comprado la acción ese día o después ya no va a recibir el 7% del dividendo. Entonces, ¿qué pasa en el ajuste natural del precio de mercado? Pues que ese 7% se borra inmediatamente del precio de mercado, porque ya quien la compra no va a recibir ese 7%. ¿Listo? Entonces no está dispuesto a pagar 7% más vía precio. Entonces cuenta ese 7% vía precio. Entonces de ese 16, póngale el 7% de los productos de dividendo, déles dividendo y cayó también el Brent de alrededor del 2%, 2.5%. Entonces hubo varios factores que sumados, pero claro, el discurso también acentuó esa caída. A mí me preocupa Ecopetrol. Yo sí que quisiera que dejaran de satanizarle, porque pareciera que hay como es que es la empresa que hace que el mundo se esté acabando. O sea, un poquito más Las emisiones de CO2 que nosotros como economía hacemos es insignificante. es irrelevante. Entonces, pero mire Camilo, que volvemos a lo que siempre cuando estamos haciendo este tipo de charladitos, hermano, volvemos a lo mismo, porque es que finalmente esta serie de cambios que son importantes, porque si algo sufrió nuestra cultura, nuestra economía y nuestra política, es de cambios sustanciales, que venimos recalcando en las mismas prácticas hace mucho tiempo. Y cuando vamos a intentar realizar un cambio como este, digamos que de esa línea económica que ha movido tanto nuestra economía en los últimos 40 años, hombre, la hacemos de una manera como tan ideológica y poco práctica, que eso es lo que realmente le entra a uno en preocupación. Sobre todo porque, digamos que a nivel no científico, a nivel de ciencia, a nivel de estudio, a nivel de educación, ¿qué proyecta este cambio? ¿Qué dentro de nuestra estructura educativa, de nuestro sistema educativo, se está haciendo algo para que esa transición que nosotros vamos a tener tenga verdaderamente impacto sobre nuestra economía? Ninguna. O sea, no nos estamos ni preparando siquiera para la inteligencia artificial. Pero es que, Mario, si usted mira a los nuevos ministros, pues tienden más al activismo que a lo técnico. ¿Sí? Y gran parte de los que se fueron tendían más a lo técnico que al activismo. ¿Quién se quedó? Mire, ¿quién más polémica que Irene Vélez? Se quedó. Entonces, el mensaje es, aquí lo que queremos son activistas que se quieran montar en el discurso. Y las consecuencias, incluso escuché que se filtró pues todo el proceso del llamado y el despido o la aceptación de la renuncia obligada de los ministros. Al parecer, pues quien más saltó sobre la situación fue Corcho, y la que más decepcionada y digamos a regañadientas pues se fue, aunque no le gustó ya mucho. ¿Y qué dijo Campo? Dijo, bueno, pues yo hice todo lo que considero debía hacer en un cargo muy desagradecido, pero pues siento que me acogí, me apegué a las necesidades del país. Y Petro dijo, lo sé, pero tengo que tomar esa decisión y asumir las consecuencias. Entonces me quedó resonando el tema de asumir las consecuencias, porque él, espero, sabe que una economía o un ministerio de Hacienda que se aleje de lo técnico y se apegue a lo ideológico, eso sí me da miedo. Que apoye imprimir dinero, que se aleje del control monetario, eso sí me preocupa. Me preocupa, y de pronto él dice, pues sí, tengo que asumir el costo porque me eligieron fue para eso. Y eso sí me causa un poco de temor. Pero también es cierto que el nuevo ministro, pues yo no soy experto en lo que ha hecho ni biógrafo de él, solo medio leí obviamente para actualizarme, porque esto está recién, ayer pasó, hoy medio estamos teniendo claridad de
de cuál es el nuevo gabinete, pero parece que hizo un trabajo acertado y le fue bien cuando los estuvo apoyando a Petro en la alcaldía de Bogotá. Entonces, he escuchado incluso en la misma emisión que le estaba comentando de Julio Sánchez, pues Alberto decía que, pues que era un tipo que realmente sabía, que era, si había alguien pues que tenía conocimiento y alguien que podría asumir ese reto, pues era él. Entonces, bueno, esperemos que las cosas salgan bien. Igualmente, Camilo, el nuevo presidente de Ecopetrol es un tipo con muchísimas facultades y experiencia, más de 30 años de experiencia en grandes empresas. Y Fue presidente del Grupo Energía Bogotá y fue presidente también del Grupo Energía de Honduras, General de Honduras. Y tiene, digamos que, un perfil interesante también. yo leí Lo que que, pasa es que, no, escuchándolo hablar, pues me sorprendió un poco que para estar, digamos, para hacer su primer día o primeros días, eh, hablaba muy técnico. O sea, tiene conocimiento al parecer del sector, o por lo menos eso aparenta en su discurso. no, no, No sé, habla de cosas muy, muy técnicas, cosa que no tiene Irene Vélez, que esa sale o sea, se le nota que, lo volvemos al cuento, que fue activista, pero que no realmente no conoce la esencia técnica del negocio, a diferencia pues de Roa, que lo vi como, sí, es interesante, es interesante. se nota que sabe, se nota que sabe. Ahora, a mí me parece que el antiguo presidente de Ecopetrol era un monstruo. De verdad, se le notaba la, la capacidad, la experiencia. Ahora, O sea, él no se va hay por una, malo, se va por no estar apegado a la agenda. sí, hay una realidad, Camilo, y eso no lo podemos ocultar, y es que tenemos un sistema político que mueve estos cargos como burocráticos. Y los últimos cargos de la presidencia de Ecopetrol han estado también en manos de la burocracia. Por más sobresaliente y técnico que pueda ser un presidente, tanto el actual como el saliente en Ecopetrol, son parte de una cuota burocrática. Y esa es la política en nuestro país. En nuestro país, por más técnico y por más estudiado y profesional que pueda llegar a ser una persona, hay cargos de los que no van a poder ser libres o no van a poder actuar de una forma autónoma porque la política no los deja, Sí, porque su cargo está condicionado a esa circunstancia. de acuerdo, pero también hay algo cierto. Digamos que es medible también la función de esos presidentes a través de pues, los resultados de la compañía. Y si hay algo que tenemos que decir es que Ecopetrol se ha manejado muy bien desde hace mucho tiempo. Situaciones como cuando tuvimos la crisis pues, del precio del petróleo en el 2015, que se baja a $30, de las pocas compañías en la región petroleras que daban utilidad era Ecopetrol. Significa que a pesar de esa situación tan compleja, seguía haciéndolo bien. Y Ecopetrol año tras año muestra que es una empresa que sigue creciendo, aumenta sus ingresos, aumenta su patrimonio, lo hace bien. Entonces, cuando veamos en retrospectiva, porque eso ahora no lo sabemos, pero eso va a ser muy medible. Entonces, si en un año, 2 años, 3 años, cogemos los estados financieros de Ecopetrol y lo que vemos es que a partir del 2022 comienza a tener una curva decreciente en términos de ingreso, patrimonio, utilidad, etcétera, etcétera, pues estamos diciendo, mire, muy bonita la charla y demás, pero lo que hicieron fue dañar una empresa que era productiva, que era rentable. Y el discurso va a ser, no, es que la rentabilidad, no sé qué, no importa la rentabilidad. ¿Qué fue lo que hizo Petronet TV? Gran parte de las utilidades de TV lo que hizo fue repartirla, lapidar todo eso. O sea, entonces yo entiendo que el discurso y la justificación va a ser, eso, lo que dicen los estados financieros no es relevante porque eso se invirtió y se fue para la sociedad. Pero si estamos hablando de una empresa como tal, debería, a pesar del discurso, ser una empresa autosostenible, eficiente. Yo sin embargo, Camilo, yo sí tengo, independientemente de las
de las turbulencias que puedan generar algunos cambios que pueda traer las líneas económicas que el país quiere implementar con esto de gobierno de cambio. Lo cierto es que para mí Ecopetrol no va a dejar de funcionar, precisamente por lo que hablábamos ahora y por lo que decía Julio Sánchez. O sea, hay unos contratos a más de una década que no se van a dejar de explotar, que no van a dejar de ser una realidad y que por Pero es ello que hay que saberlo manejar, Mario. O sea, no, mire PDVSA. es que por eso, no, es que por eso le iba a decir, o sea, no es que no puedan haber cambios que traigan traumatismos a nivel económico, sino que para mí no va a dejar de funcionar. El Ecopetrol está tan bien estructurado en este momento que no va a ser, o sea, y en 4 años no van a poder tener una empresa, ¿sí? Ya si entráramos en una discusión en cuanto a qué vaya a hacer Petro en 1 o 2 años y de lo visceral haga cosas que ahí sí nos da miedo, o que pueden llegar a generar un traumatismo a nivel político, económico y social en Colombia. Y yo no lo creo, siempre se lo he dicho, no lo creo. Tiene sus temas como líder que quiere tener un control muy estricto sobre los lineamientos de su gobierno se mueve, pero se está dando cuenta y ya subió en el poder, se ha dado cuenta que la agenda política tiene que ir de la mano con los demás partícipes de la política de todo el país. Entonces, Y lo rápido que pasa una el cosa, tiempo versus el periodo, ¿no? Querer hacer un cambio tan no se histórico. puede, no se puede, no se puede. Y estas reformas políticas que ya hemos quedado como en hablar de cada una de ellas a fondo, eh, son parte de su agenda política, pero no van a traer. Bueno, ¿y usted qué cree que va a pasar por lo menos con el tema de la reforma a la salud, que es como el que fue aquí como el florero de Llorente para los ministros, ¿no? O sea, el revolcón se dio por eso, ¿no? O sea, lo cierto es que la única forma de que esa reforma pueda pasar en el Congreso es con concertación de los partidos tradicionales, ¿Y cómo se ven esos partidos tradicionales? ¿De buena fe, de buena gente? con sus cuotas, por supuesto. Lo sabemos y es una realidad, ¿no? Ahora, que necesite cambios estructurales en la salud del país, yo creo que sí, muchos defienden la ley 30 con la que se creó lo que hoy es la salud del país, pero, pero hay cosas cuestionables y hay cosas defendibles, ¿sí? En temas de cobertura, en temas de calidad o el tema de población abandonada también por el propio sistema. O sea, pero es que eso es lo que hablamos siempre, Camilo, eso es lo que falta, una concertación que pueda generar, dejar lo bueno y mejoremos lo que haga falta. Pero Es definitivamente, una lucha política. pero esa reforma no es producto de un consenso, No, no lo es. No, no, no lo es. Es ideológica. es ideológica. Queremos Y llevarla a más todos. más con corcho, o sea, que, pucha, o sea, digamos, si hay algo que todos estaban de acuerdo era en su terquedad, su arrogancia, bueno, muy al estilo Petro, pero que ya Petro también les dijo, yo sé que esto no va a pasar, o sea, que esto no me lo van a aprobar teniendo a corcho en el ministerio. Y de ahí yo creo que nace la decisión de decir, bueno, tengo que tomar medidas estructurales. Y mire que a Voy mí a sí hacer- me da miedo, a mí sí me da miedo que este tipo de propuestas pasen por gabinete, sí, o sea, que sea simplemente repartiendo cuota burocrática, porque el político en Colombia, y lo ha demostrado en sus 200 años de democracia, es que no le importa lo que pueda suceder a largo plazo, no le importa. El político en Colombia tradicionalmente actúa desde su mandato. El colombiano, Salen las en cosas. general, somos de mente de corto plazo. Exactamente. Y Entonces no la nos necesitamos inmediatez. para en la inmediatez, exacto. Entonces, ese tipo de reformas que pase de esa forma, eso me preocupa más, Camilo, de hecho, que el mismo Ecopetrol. Y mire Yo estoy que, seguro que no le va a alcanzar el tiempo sí, para por seguir esto haciendo comentó, toda esa también estructura. estaba ahorita viendo cómo se va moviendo el dólar y la verdad es que está bastante tranquilo. O sea, se movió más ayer, tiene que ver un poquito más con Ecopetrol y con la caída del precio del Brent, supongo, porque hoy ha estado más bien, está haciendo una formación de velas, se la voy a compartir aquí, permítame compartir aquí para mostrarles. Esta vela que vemos acá
Vamos a ver si logro más bien poner aquí una anotación. Esta es la vela de hoy, ¿sí? Esta de acá. Entonces eso es para el día de hoy, 27. Esta fue la de ayer. O sea, fue una vela alcista, pero vean que venimos más bien de una zona lateralizada con un techo que tuvimos también que días acá. O sea, está dentro del rango. No hay por qué o sea, no estoy viendo una reacción desmedida. Yo sé que las noticias, por ejemplo, hoy la noticia en Bloomberg fue que el dólar reacciona disparándose por encima de los 4.600. Y mire la vela de hoy. O sea, sí subió que a los 4.660, como lo hizo ayer también, pero está ahí, tiene más pinta de cerrar al mismo precio de apertura. O sea, es muy probable que la vela de hoy, esto técnicamente se conoce como una vela doji, que va a ser una vela de indecisión, así como arrancó subiendo también en un momento que bajó, hace una hora estuvo bajando, volvió a subir, o sea, está ahí, pero más bien tranquila, sin grandes indecisiones, tampoco fue que haya subido muy loco y bajado, no. Entonces, la verdad, casi que me sorprende el comportamiento porque está bastante normal. O sea, no es un comportamiento desmedido, no hubo un gap o un salto en el precio. O sea, tampoco, desde el punto de vista del mercado, tampoco es que esto se haya pues desbordado. Entonces, se está tomando más bien con tranquilidad bueno, por lo menos hoy, ¿no? Vamos a ver cómo termina la semana. Exacto. Pero hoy que fue como el día de más incertidumbre, porque pues hay que esperar a ver cuál es el discurso de los nuevos ministros, porque si sale uno y vuelve y sale con otra tipo Irene Vélez, pues bueno, ahí la cosa sería. Ahí lo veremos, sí, sí, señor. Pues entonces, en general, Bueno, ¿cuál sería la conclusión para ustedes de yo, este yo, yo, o sea, realmente el ambiente con el que suele darse ese tipo de situaciones lo aprovecha muy bien la oposición política para generar ese pánico o esa reacción a nivel general de lo que pueden ser ese tipo de decisiones. Pero sigo con la esperanza de que sea el tiempo el que se encargue, o las acciones más que todo, se encargue de predecir realmente lo que va a pasar, porque no veo en el panorama tanta preocupación, pero tampoco puedo decir que vamos con una proyección positiva, ¿sí? Digamos que estamos entre un episodio y otro de negativismo y positivismo. Prefiero pensar en que las cosas van a salir bien, pero si no nos proyectamos desde lo ideológico y de lo político y nos vamos a lo práctico y a lo técnico, eh, hay más cosas malas que buenas en este momento. Bueno, yo por lo pronto solo pido que cuidemos a Ecopetrol. Porque, a ver, Hay que cuidar, hay que cuidar. aquí no se puede decir, no, es que la transición hay que hacerla, dejemos de producir petróleo, esa no es una Oiga, opción. podemos estar invitando a nuestro amigo Juan Diego Valdivieso a que nos dé un parte de ese Vale, tema ambiental. hagámoslo para el próximo, ya, agendémoslo a ver si se anima. Listo, perfecto. Vale. Bueno, gracias Mario, saludos por allá. Tranquilo, igualmente, hermano. Oiga, lo veo Nos con frío, vemos. sigue estando equipado con Aquí la primavera, el eterno invierno. el eterno invierno inglés. Bueno, abrazo, chao. Un abrazo, cuídese.